Listo, profe. Muy bien, sí, porque se desconecta. A ver, esa grabación se está guardando porque ahora mismo hay problemas con el Teams. Espero que Sí, se esté profe. guardando en algún lugar. ¿Ya usted la ha verificado? Sí, ya descargó los videos y todo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces está bien. A ver, entonces le puse el nombre de los dos estudiantes que tienen que presentar el día de hoy y le voy a poner los dos que tienen que presentar el jueves y a ver si está por allí. eh, Ahí están los dos del jueves, Javier Garibaldi y José Aguilar. A ver, Javier no está por acá, ni José. A ver, si estuvieran, recuerden poner allí la manito, ¿no? Para que están de acuerdo. A ver, y a ver, alguien de la clase anterior, por ejemplo, le vamos a dar la oportunidad. Em, Carlos Rodríguez y Allison, a ver, que fue como la primera clase. Buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, estas son las charlas pasadas. Allison, a ver si está. No está. Y Carlos. Carlos tiene la presentación. Profe, sí, Pero, pero, a voy ver, a Carlos. presentar el documento. Voy a presentar el documento, profe, ya Sí, va. porque Ivo está buscando para presentarla. Recuerde subir esa información al Classroom. Ahí yo le puse análisis de artículo, de noticias, para que pueda subirlo. A ver, recuerden, solamente son 3 minutos, Carlos, entonces puede ver si presenta. Y he estado llamando a Iraleza y no ha estado contestando. A ver, Carlos. No se demoren mucho porque tenemos una clase bastante espesa, bastante material que mostrarles, como siempre. Y déjenme decirles que estoy organizando a ver cómo hacemos, estoy dándole vueltas y vueltas para ver cómo hacemos lo del primer examen. Si lo presentamos con un formato, no me gusta mucho la idea de hacerlo a través de la plataforma. Déjenme pensar, esta semana ya yo les estoy comunicando allí a través del Classroom. A ver, Carlos, no podemos esperar más. ¿Qué se hizo, Carlos? A ver, Carlos e Ivo, les Yo estamos estoy dando listo. una oportunidad. A ver, Ivo, presente, pues. ¿Ok? 3 minutos. También aquí, por si acaso estoy en video. Sí, para que viera, para que observara que usted existe, que no es una IA que usted dejó esperando, siguiendo la clase. Puede pasar también. Uno nunca sabe. Ok, Muy bien. Puede comenzar, Ivo. Muy bien. Me alegro que ok, se ría de eso. A ver. ok, ya presento que es que como doy la clase en otro dispositivo, pues después es más Claro. incómodo no compartir. Entonces, la Muy cosa es bien. compartir. Muy bien. Perfecto. Ok, mi artículo trata precisamente sobre este animal. Todo el mundo conoce este animal. La anguila eléctrica. Nosotros cuando pensamos en la anguila eléctrica, nosotros pensamos en este pez carnívoro que pues produce esto una reacción bastante contundente en cuanto a otros seres vivos en lo que concierne, que es principalmente su habilidad para producir electricidad. Ahora, ¿cómo es que produce la electricidad? Dice, cuando las aguas tienen una gran cantidad de partículas en suspensión, da igual lo desarrollados que estén tus ojos, es imposible utilizarlos para ver.
La ceguera resultante dificulta la caza, la huida y la comunicación con otros miembros de tu especie, tanto en disputas territoriales como para la reproducción. Por ello, las anguilas y muchos otros peces que habitan en estos entornos han evolucionado para sentir a otros miembros y transmitir mensajes mediante pequeñas descargas eléctricas. Pero las anguilas eléctricas han llevado esta adaptación hasta el siguiente nivel. Estos peces pueden producir voltajes mucho mayores que otros de sus familiares evolutivos, un mecanismo que, según se especula, puede haber surgido como un mecanismo de defensa. Las aguas poco profundas que aparecen durante la estación seca exponen a las anguilas a otros peligros, como mamíferos y otros depredadores que pueden sorprenderlas cuando van a tomar aire. Si la anguila produce una corriente lo suficientemente fuerte, es más probable que pueda sorprender y disuadir al depredador. Un hecho que, debido a la selección natural, podría haber sido seleccionado a aquellas que puedan producir mayores chispazos. Se tiene especulado que una anguila eléctrica puede producir 600 voltios de poder eléctrico. También se dice que es una adaptación, ya que esto tiene los electroreceptores que poseen los tiburones, solamente que estos electroreceptores son capaces de dispersar electricidad para que ellas puedan defenderse en entornos hostiles. ¿Cómo produce la corriente? Para producir estas descargas, las anguilas eléctricas se valen de tres órganos: el órgano principal, el órgano de Hunter y el órgano de Sack, formados por células musculares modificadas denominadas electrocitos, que al activarse pueden generar individualmente un voltaje aproximado de 0.15 voltios. Para ello, mueven iones de sodio y potasio a través de su membrana, lo que genera una diferencia de potencial y acaba provocando la chispa de la electricidad. Miles de estas células trabajando en conjunto pueden llegar a producir los varios cientos de voltios que pueden llegar a poner en peligro a sus depredadores más grandes e incluso a los humanos. La mayor descarga registrada alcanzó los 860 voltios. Muy ¿Se bien, acabó el Carlos. tiempo? No, Ivo. Sí, para que vayas recortando, ya Ok, resuma ya lo que queda allí, ¿no? listo, ya, ya es todo, es todo. Ah, bueno, entonces importante, y es algo que siempre se debe presentar, es en la revista donde fue publicado, el sitio Ujú. y la fecha. A ver, dígame. Ok, esto fue publicado en National Geographic. A ver, actualizado el 2 de septiembre de 2025. Ah, muy reciente. ¿Y el título cuál era? ¿Las anguilas eléctricas? ¿O cuál El era el título título? es ¿Cómo generan electricidad las anguilas eléctricas? Sí, muy bien, perfecto. A ver, vamos entonces a pedirle a una compañera que le haga una pregunta o a un compañero. A ver, Javier, hágale pregunta a su compañero a ver qué pregunta tiene. A ver, Lía, hágale una pregunta a su compañero. Lía, ¿me escucha? Espérese un momentito nada más, estoy viendo manos levantadas. A ver, los que estoy mencionando, recuerden tratar de responder, porque si no voy a pensar que sí, dejan el micrófono y dejan todo allí, quién sabe si están allí o no. Entonces, bueno, aquí, Stephanie, ¿usted iba a preguntar algo sobre eso o iba a preguntar otra Sí, cosa? profe, quería preguntarle al compañero qué células. Hágalo. ¿Cómo? Sí, quería preguntarle al compañero sobre qué células participan en la generación de electricidad y cómo funciona en la anguila. Lo que sucede es que la anguila tiene estas células llamadas electrocitos que son capaces de generar la electricidad con los componentes que se encuentran en el agua, principalmente el sodio, ya que viven en aguas salinas. Evidentemente, la salinidad hace que haya conductividad y mientras más conductividad haya comparada con un ser vivo y la anguila, eso genera mucha energía de electroshock. ¿En qué partes en este caso, Ivo? ¿En qué partes del cuerpo? ¿En los músculos? ¿En qué región están principalmente? ¿O es en Tengo, todo el ente- cuerpo? Ajá. Tengo entendido que es en todo el cuerpo, en la parte, creo que subcutánea de la anguila. Ajá. Muy bien. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. A ver, entonces terminamos acá con Ivo. Ya tengo por allí la evaluación. Nada más voy a esperar a que suba el resumen, como les pedí. Em, a ver.
Vamos con Carlos. A ver, Carlos. Y espérese un momento, Aquiles, porque es que estamos contra el tiempo. A ver, Aquiles, espera. Eso era, usted iba a preguntarle algo, Aquiles. A Nada ver, más iba a Carlos. preguntarle sobre los depredadores, que si, si las anguilas eléctricas tienen algún depredador, algún mecanismo para para saltarse la descarga mientras la Sí, de cazan. protección, sí, mientras su compañero no está respondiendo, así que Ivo puede responderle. A ver. Claro, yo creo que las dos preguntas es esto: ¿cómo la anguila sobrevive a sus depredadores y cómo, los depredadores que tiene la anguila y cómo sobrevive a la descarga? Es Sí. solamente los depredadores, si tiene depredadores que la Ah, cacen sí, mientras viva, ¿no? interesante. Sí, 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 principalmente los cocodrilos. Los cocodrilos, ellos, todo lo que sí, encuentran se lo comen. Es como sí, el sí, tiburón sí, toro. sí. Y creo que he visto documentales o he visto que cuando las atacan a veces quedan tendidos, Sí, porque totalmente los matan. inmóvil y los matan, mueren allí. O sea que, Eso da a relucir que los únicos dos depredadores posibles que tienen los cocodrilos son los jaguares y las anguilas. Las anguilas por la descarga y los jaguares por la fuerza que tienen para romperle el cuello. imagínense eso. O sea que siempre tienen depredadores, entonces. A ver, muy Exacto. bien. Entonces, a ver, Ivo, muy bien. Iralexa no se presentó, que conste. Javier y José ya saben que están programados para el jueves. Y Alison no se presentó tampoco. Y Carlos, no sé, Carlos ya está Profe, casi a punto, ¿verdad, Carlos? sí, profe, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Déjeme registrarle su tiempo. Profe, yo soy Alison. ¿Yo me puedo presentar hoy? Alison, le estoy dando la oportunidad, pero me he cansado de llamarla. La he estado llamando. La he estado llamando para darle la Disculpe. oportunidad. A ver, entonces, Carlos, rapidito. Bien. A ver, Carlos, Mi si puedes noticia, recortarlo en los 3 minutos, en menos de los 3 minutos para poder, porque recuerden que ustedes yo les estoy permitiendo, porque ustedes son de sí, la dale, profe, primera. A voy a hacer ver, rápido, voy a hacerlo. Ok. muy bien. Mi trabajo de investigación trata sobre el modelo de la aproximación en la regeneración de las extremidades del ajolote. La clave para la extremidad es el recuerde dónde estaba. El artículo de investigación fue publicado por J.I. de Oña, S. Guadarrama y M.L. Detalles con FLM de la Rosa. El estudio fue publicado en línea en julio de 2025. La increíble capacidad de los ajolotes para regenerar extremidades no es solo un milagro, sino un proceso biológico finalmente orquestado. Cuando un ajolote pierde una extremidad, las células en el sitio de amputación deben no solo regenerar el tejido, sino también saber qué partes faltan. El nuevo estudio se enfoca en cómo las células recuerdan su posición a lo largo del eje proximal distal, es decir, desde el hombro hasta los dedos. Aquí podemos observar una imagen donde pues explica un poco lo que trata. El objetivo principal de la investigación fue modelar o comprender cómo las células de la extremidad regenerada mantienen su identidad posicional para formar los tejidos correctos. Los científicos utilizaron una metodología avanzada de genética y modelado, incluyendo genes específicos como el TIJ1 y el PROT1. En el tejido del blastema, que es la masa de las células de regeneración en la punta de la extremidad, esto les permitió observar cómo la sobreexpresión de estos genes afectaba el comportamiento de las células, al marcar las células y rastrear su movimiento a lo largo del eje PD. Las investigaciones pudieron mapear un desplazamiento distinto. Los resultados revelaron que la sobreexpresión de los genes TIG1 y PROT1 provoca que las células se desplacen hacia regiones más proximales, o sea que más cerca del cuerpo de lo que deberían. Es decir, las células que normalmente formarían la mano o los dedos, al ser manipuladas genéticamente, se comportaron como si pertenecieran a una parte más cercana del codo o el hombro. Este hallazgo demuestra que estos genes son determinantes claves en la identidad posicional de las células en las extremidades regeneradas. El análisis mostró que la manipulación genética afectaba la forma en la que las células se movían y se organizaban especialmente, un proceso conocido como proximalización, asegurando que la nueva extremidad se formara correctamente y no de forma duplicada o desorganizada. Este estudio es fundamental para la comprensión de la morfogénesis, que es la ciencia detrás de cómo los organismos desarrollan sus formas. El proceso de regeneración no es más simple de repetición.
sino que involucra un complejo de sistemas de memoria celular que dicta la estructura final, la identificación de genes como el TIJ1 y el PROT1. Nos da una ventana a la forma de que la información genética controla la estructura del cuerpo. Este conocimiento tiene amplias implicaciones para la medicina regenerativa, la cual se enfoca esta investigación, ya que nos acerca a la posibilidad de manipular las células humanas para que recuerden cómo reconstruir tejidos y órganos que han sido dañados. Muy bien, Carlos. Yo creo que Listo. podríamos, sí, cerrar allí, pero el artículo es muy interesante. Es artículo muy relevante. Vean Profe, los usted disculpe que lo avances en interrumpa. investigación en esa área. A ver. Eh, para comentar un poco más de esto, la clase pasada me hubiese gustado compartirlo, además que tuve defectos con la Ah, sí. computadora, Sí, sí. porque justamente es el tema de reproducción que usted nos hablaba en la clase pasada, me recordaba mucho a esta investigación. Cuando Claro. usted nos Sí, hablaba sí. de las yemas y todo, me recordaba justamente este trabajo de investigación. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, es bastante relevante para poder traerlo, ¿no? Y que no es lo mismo que reproducción. No es lo mismo que reproducción, en este caso, de tipo asexual o sexual, ¿no? Es diferente, es regenerar una estructura completa y vean la programación que tiene a nivel de genes. O sea que es bastante complejo. Y si la medicina se revoluciona en ese aspecto, vean que en el futuro probablemente no tengamos personas que hayan perdido una extremidad por accidente o por alguna enfermedad o algún problema. A ver, entonces, a ver, vamos a presentar acá a Alison y después Stephanie va a hacer alguna pregunta. A ver, Alison. A ver, Alison, no se demore mucho, Alison, por favor. Hola, buenas. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, claro. Bueno, voy a hacerlo un poquito breve. Buenas noches, compañeros y profesor. Voy a exponerle el descubrimiento de este año, que es sobre un fósil de dinosaurio acuático llamado Hyphalosaurus, que fue encontrado con dos cabezas. Bueno, pues durante mucho tiempo los científicos encontraban que era muy difícil o casi imposible que se encontraran malformaciones embrionarias en fósiles tan antiguos. Y esto tenía sentido ya que los animales con esta malformación genética suelen vivir poco tiempo y para que un organismo llegase a fosilizarse tiene que pasar por un proceso muy raro y específico. Y pues aunque no se negaba la posibilidad de que habían existido, no habían pruebas hasta este año que nos demuestra que los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario y que a veces fallan son universales y atemporales. De manera personal, pues yo considero que este tipo de hallazgos nos ayudan a conectar la patología y la biología actual y también la medicina evolutiva, porque nos permite entender mejor cómo se originan las anomalías en el desarrollo, incluso en los humanos. Y también queda como prueba de que la vida en todas sus formas siempre ha tenido un margen de error y errores poco comunes nos ayudan a nosotros a entender a la biología de ayer y hoy. Es un poco corto, pero Sí, no entonces, tuve chance de ¿dónde, pasarlo. ajá, en qué revista fue publicada la fecha? Y si tiene algún autor. A ver. Bueno, todo esto yo lo coloqué en mi resumen, no sé si se lo subo. Pero no lo recuerda. No, la verdad no, porque hice un Mm, PowerPoint, se resumen aparte. pero cuando es así, recuerden, siempre mencionar eso al inicio. Eso es clave para poder saber bien si es un descubrimiento o algo muy reciente o algo de los últimos meses atrás o del último año. A ver, Stephanie, iba a preguntarle algo. Sí, profe, pero era para el compañero Carlos, Mm, porque me bueno. interesa mucho de la regeneración de los ajolotes. Quería ver qué extremidades específicas eh, regeneraban los ajolotes. Sí, por ejemplo, normalmente siempre se tiene la idea de que, por ejemplo, son las extremidades anteriores. Entonces, Carlos, no sé, Carlos. A ver, muy bien, Alison, muy bien, gracias por la información que nos ha traído. Y Gracias. se vean que a nivel de fósil se encuentran también, eh, hay descubrimientos que le permiten a uno reconstruir esa historia para comprender con los grupos actuales que sí, que han existido malformaciones, que han existido, por ejemplo, algunas enfermedades o que han existido algo que
le permita a uno buscar una explicación. Así que muy bien, Alison. A ver, Carlos, rapidito. Profe, disculpe, no entendí muy bien la pregunta de la compañera. ¿Me la puede repetir? Sí, déjeme decirle para que no perdamos más tiempo. Su compañero lo que busca es saber más o menos cuáles son las extremidades, en qué posición están, si son anteriores, posteriores, no sé, porque recuerden que también habíamos hablado de las lagartijas, de los lagartos que pierden la cola y regeneran también. En el caso de las salamandras, ¿en qué regiones específicas se pueden regenerar? A ver. Bueno, por el momento, bajo la investigación, que fue lo que tenía, solamente las extremidades inferiores, o sea, las manos, la extremidad de la Ujú. mano, por esa parte, porque es experimental, todavía no es como a ciencia cierta como tal. Entonces, solamente hasta el momento han sido esas dos partes que se pueden regenerar, Sí, las buscando extremidades inferiores, sí. Ujú. ajá, buscando el reconocimiento de las propias células en saber que esa es la parte que necesita regenerar. Sí, exactamente. Y eso a veces puede ser totalmente la estructura, el brazo completamente, la extremidad completamente, no solamente la mano con los dígitos, sino completamente la estructura, o sea que va más allá en complejidad de cómo ocurre el mecanismo. A ver, entonces yo creo que por aquí vamos a dejar esto, pero vamos a comenzar. Si queda alguien pendiente del pasado, de las noticias, para que esté pendiente. Y creo que por allí llamé y les puse una X a aquellos que no respondieron a mi llamado. Así que ya saben, tienen una X allí que se va a convertir en cero, ¿no? A ver, entonces, vamos entonces a comenzar. Me dicen si logran ver la pantalla que les voy a poner ahorita mismo. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es biología del desarrollo. Vamos a ver lo que es el desarrollo, la segmentación en animales y déjenme buscar, eh, a ver si logro. Lo que pasa es que el Teams es muy incómodo para hacer las. Ajá, déjenme unirme acá con el celular porque así me permite monitorear directamente lo que está pasando también con la clase, ¿no? A ver, entonces, ya presento. Me dice allí Aquiles, que creo que es uno de los que siempre me apoya con la clase. A ver, voy a presentar acá. A ver, entonces, Aquiles, no sé si ya estamos acá en pantalla. Fertilización, segmentación y desarrollo animal. Si puede, Eh, podría aumentar el tamaño de la diapositiva. sí, ya voy. Déjeme solamente ajustar acá. Y sí, entonces hoy vamos a ver el tema de desarrollo en animales, que está todo totalmente relacionado con fertilización, segmentación y las etapas de desarrollo. Bueno, no vamos a abordar directamente lo que es gametogénesis, pero sí les voy a mencionar algo del proceso y vamos a ver algo de fertilización, vamos a describir las etapas de desarrollo y vamos a ver los tipos de huevo o los tipos de cigoto en animales que cumplen con un patrón. Y bueno, lo primero es que esta área del conocimiento que tiene que ver con la biología del desarrollo, antiguamente se llamaba embriología, porque tenía que ver con el estudio de los embriones, va desde lo que se da la fertilización hasta, pasando por las diferentes etapas de desarrollo hasta el nacimiento. Es solamente ese periodo. Y tomar en cuenta que se construye a partir de una sola célula, que es el cigoto, eh, y es como si fuesen bloques que se van adicionando. A diferencia de una máquina, el organismo debe pasar por diferentes procesos y debe ir adicionándose los bloques para la construcción del mismo organismo. Entonces, el desarrollo embrionario es la única vía en que podemos ver el paso entre el cigoto hasta la etapa de nacimiento en los diferentes grupos
animales, plantas, todos los grupos deben pasar por una etapa embrionaria. Y el embrión, además de eso, es el puente entre el genotipo y el fenotipo. A ver, el genotipo es toda la información que tenemos en nuestros genes. ¿Y el fenotipo qué sería? A ver, alguien que me diga qué sería el fenotipo. A ver, fenotipo. Es el Las color, características que se ven. Es lo que podemos ver. Allí, por ejemplo, el color de cabello, el color de ojos, la piel, la constitución, la forma de, por ejemplo, del rostro, todo eso es, en este caso, influido directamente por los genes. Es la construcción del mismo organismo, ¿no? Y mientras las otras ramas estudian al adulto, la biología del desarrollo se centra en esos procesos que son transitorios, pero son muy complejos. Es una ciencia del proceso y del devenir. Estudia lo que es la iniciación y la construcción de un organismo. Y existen algunas preguntas fundamentales que se establecieron, que se fueron proponiendo a lo largo de la historia, que tienen que ver con, y algunas preguntas aún no tienen respuestas. Por ejemplo, ¿cómo se forma un cuerpo en forma organizada a partir de un material homogéneo? Homogéneo, estamos hablando del huevo o del cigoto. ¿Por qué la cabeza siempre se forma por encima de los hombros? No se forma en otra posición. ¿Por qué el corazón está en el lado izquierdo del cuerpo? ¿Por qué tenemos 5 dedos, por ejemplo, en el caso de nuestra especie, en cada mano y no más ni menos? ¿Por qué no podemos regenerar las extremidades que apropiadamente, en este caso, su compañero trajo un artículo que nos funciona para conocer algo de lo que se está trabajando? ¿Cómo se desarrollan las diferencias anatómicas entre los sexos? Pueden ver que cada sexo es diferente estructuralmente. Pertenecemos a la misma especie, pero son diferentes. ¿Por qué son las hembras las que pueden tener hijos? Aunque actualmente han tratado de algunos hombres poder llevar ese papel también, ¿no? En términos fisiológicos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las preguntas de la biología del desarrollo que son importantes para establecer, por ejemplo, lo que son los estudios, las investigaciones. Y bueno, para comenzar más o menos para comprender estos conceptos, en los animales la ontogenia, que tiene que ver con la descripción de la historia, el desarrollo de un organismo a nivel individual, que va desde el óvulo que fue fertilizado hasta la forma adulta. Eso es lo que estudia la ontogenia. Entonces describe todas esas etapas. En el caso de la filogenia se refiere solamente a la historia evolutiva de un grupo o de una especie que comparte a través de sus características, comparten esos caracteres en común con un ancestro que los une a otros grupos, que hay relaciones de parentesco allí, ¿no? Eso es lo que es la filogenia. Y la ontogenia produce material inicial, en este caso, y constituye el marco para que se pueda utilizar en la filogenia. Porque son caracteres, aún así son caracteres que se pueden utilizar haciendo comparaciones. Por ejemplo, usted toma embriones de diferentes grupos animales en esas etapas primarias, ve aquellas características que se pueden verificar allí, por ejemplo, forma de segmentación, si las comparten, y luego uno podría tomar eso en cuenta para hacer un estudio a nivel filogenético. Entonces, y, eh, y podemos ver esa periodicidad en las relaciones que se va a mantener durante toda la evolución de los diferentes grupos de organismos van a poseer estos caracteres importantes durante estas etapas. Entonces, esa es la relación entre lo que es la ontogenia y la filogenia. Vamos a verlo porque es importante comprender lo que vamos a establecer acá. Y vean este esquemita que está aquí del lado derecho. Aquí se pueden ver diferentes etapas de embriones que son unos dibujos propuestos por este naturalista científico Ernest Haeckel, que
no solamente tiene que ver con biología del desarrollo, sino que también fue ilustrador científico, trabajó en el área de ecología, Darwin lo menciona en su teoría, utiliza también alguna información de él. Entonces no era una persona cualquiera, ¿no? Entonces, pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, la anatomía comparada de la época predarwiniana, que era al inicio del siglo XIX, había detectado, por ejemplo, algún evento especial, ¿no? Que a lo largo del desarrollo, los embriones de los organismos superiores, por ejemplo, aves, mamíferos, reptiles, parecían recapitular algunas características propias de organismos de adultos inferiores que estaban relacionadas con ellos. Entonces, esta idea surgió más o menos haciendo algún tipo de analogía de relaciones, pero este dibujo que ustedes ven allí, esa información que probablemente no sabemos si fue intencional, que no está salta algunas etapas que podrían ayudarnos a explicar mejor, pero esto se utilizó como un argumento para establecer una hipótesis. Entonces, Haeckel omitió en los dibujos las primeras etapas y como esos embriones morfológicamente eran muy similares y en este caso, por ejemplo, en el desarrollo embrionario de todos los grupos de vertebrados, hay similitudes. Ustedes lo van a poder ver, por ejemplo, en esa etapa que dice I. Vean que cada uno tiene un grupo. Por ejemplo, si ustedes lo leen verticalmente, van a ver peces, salamandras, tortugas, pollos. A ver, dígame alguien que es hawk, H-O-G. Eh, a ver, conejo, humano. Estos son grupos de mamíferos. Entonces ustedes ven Eh, aquí. Ajá, dígame. hog, hog es jabalí o puerco. Jabalí o puerco. Muy bien. Entonces, en esa etapa, por ejemplo, si tomamos la primera etapa, hay una etapa que le llaman faríncula. Entonces, allí todos en esa etapa muy prematura van a tener una notocorda, porque obviamente esta estructura la compartimos, tenemos un ancestro en común, somos del filum. ¿Cuál filum es el de los en este caso, los vertebrados? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál es el filum? Chordata. Sí, cordata. Y en Ok, este cordata, caso, perdón. sí. Entonces, en esta etapa todos tienen notocorda, como ustedes lo ven en la región dorsal. Es un cordón nervioso hueco. Tienen una cola que se extiende detrás, por ejemplo, vean que toma esta forma como curva. Y hay unos surcos o unas hendiduras branquiales, véanlas en la región anterior, todas tienen esto. A ver, todas van a presentar las mismas características en esta etapa primaria. Esas hendiduras branquiales están, en este caso, relacionadas con unas bolsas faríngeas y en este caso permite que el agua pase por la faringe y en algún momento pasa por las branquias y va a salir del cuerpo, ¿no? Porque es parte del proceso también de intercambio gaseoso. Entonces, y las hendiduras desaparecen, por ejemplo, uno dice, pero ¿y en los humanos? Cuando somos adultos o cuando ya llegamos a nuestras etapas de crecimiento, de, por ejemplo, de feto, ¿dónde se encuentran? Bueno, existe por lo menos rastros de la evidencia en las trompas de Eustaquio y en el conducto auditivo. En este caso, que se interrumpe solamente por el tímpano y van a conectar esa región de la cabeza en humanos. Allí es donde estaban ubicadas las hendiduras faríngeas. Y entonces, tomando en cuenta eso, vean que ya las otras etapas no son tan similares, ¿verdad? La primera etapa en este caso, vean que nos hace muy similares y aquí todavía no les voy a contar la historia para no desmentirla antes de sacar la información, ¿no? Entonces allí, recuerden que la etapa se llama, ¿cómo que se llama la etapa? Esa etapa I. A ver, esa etapa embrionaria, ¿cómo se llama?
A ver, faríncula. Se llama faríncula. A ver, faríncula. Vamos entonces a anotar eso por allí. Me lo busca alguien que me lo busque. En algún momento me lo busca y me lo pone ahí en el chat para verlo. A ver, entonces, vean, esta es parte de lo que decía la hipótesis, que un organismo pasaba por unas etapas anteriores de adultos. Por ejemplo, pasábamos por una etapa unicelular, que en este caso, por ejemplo, puede ser un protista. Luego pasábamos por una etapa de gusano como los platelmintes, luego una etapa de pez, una etapa de reptil, una etapa de ave, hasta llegar al pollo, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos estudiando el pollo. Entonces, y en aquella época, por ejemplo, algunos científicos, este señor Hunter Kielmayer, pensaron que la evolución funcionaba, solamente añadía etapas, nuevas etapas al final del desarrollo del organismo. Entonces, Ernest Haeckel, que fue el ilustrador, el que hizo estos dibujos, expuso de un modo sistemático y difundió la información ampliamente. Esta teoría se llama teoría de recapitulación o ley biogenética, y la frase más conocida y muy popular se llama la ontogenia recapitula la filogenia. Vean la relación entre esas dos áreas que yo se los acabo de mencionar al inicio. Entonces, esto es una idea extrema y vamos a ver por qué se cae de su peso. Por ejemplo, vean, en esta imagen que está a la izquierda, ustedes van a ver lo que es el mito y lo que son los hechos. Van a ver, por ejemplo, el mito. Ciertas similitudes en el desarrollo de algunos embriones indica que comparten un ancestro común. Entonces, esto se pudo ver en los libros de texto, por ejemplo, del siglo XIX, del embriólogo Ernest Haeckel. Y los hechos son, diferentes organismos muestran patrones de desarrollo que son únicos y que si usted los sigue etapa por etapa, ellos simplemente se van a parecer a ellos mismos. Por ejemplo, un pez simplemente, si usted lo va siguiendo las etapas a nivel embrionario, simplemente va a parecerse a él mismo, ¿me entiende? Inicialmente sí hay un ancestro común, ustedes lo van a ver con esa primera etapa de faríncula, pero después no es que va a pasar por otras etapas de organismos adultos invertebrados, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos al desarrollo de un pollo. Vean cómo es un pollo. Vean estas primeras etapas que son muy tempranas. Vean cómo son. Tienen esta pequeña estructura acá, esta cola, y vean cómo va evolucionando hasta llegar a ser pollo. No podríamos encontrar algo diferente. No podríamos encontrar un adulto de un protista, un adulto de un platelminto. No vamos a encontrarlo dentro de sus etapas de desarrollo. Entonces, vean estas leyes, por ejemplo, esta es una relación importante con el ajolote, que es justamente también, vamos con el mismo artículo que trajeron hoy. Y el ajolote evolucionó desde un ancestro de salamandras que tenía las branquias internas. Entonces, sí tenía branquias internas en su fase adulta, pero el ajolote nunca pasa por un estadio con branquias internas. Sus branquias permanecen siempre siendo externas, desde estadios inmaduros de larva, pasando por un juvenil hasta un adulto. Todas las branquias siempre son externas, pero vean que el ancestro tenía branquias internas. Si fuese así, esto sería una violación flagrante de la teoría de recapitulación. En este caso, simplemente se tira por tierra y si la teoría fuese totalmente verdadera, esto va a facilitar la construcción de las filogenias de los diferentes grupos y simplemente yo las veo estudiando a nivel embriológico las etapas tempranas y yo podría ver, si este organismo cuando adulto realmente está relacionado con un pez que tiene esta forma, con un ave que tiene esta forma, entonces podría uno decir, no, sí, tiene relaciones con estos diferentes grupos, pero no funciona tan fácilmente hacer filogenia. Filogenia es un área de estudio que requiere utilizar software sofisticados
y utiliza grandes matrices de caracteres y de grupos, en este caso los taxas. No es tan fácil hacer filogenia. Entonces vean en este caso, este otro caso que está a la izquierda, vean que las larvas tienen branquias externas, pero el adulto tiene branquias internas. Eso simplemente son cambios. No sabemos las adaptaciones allí de ese organismo, ¿no? Porque él los tiene en una etapa y luego desaparece en adulto. Entonces, lo que quiero decirles con esta teoría de recapitulación, para hacer el enfoque, es que este señor von Baer, que era un especialista en 1828, formuló unas leyes empíricas de desarrollo embrionario que iban en contra de la recapitulación. Y con esto él demuestra, con estos postulados, decía, por ejemplo, uno, las características generales de un grupo aparecen en los embriones antes que los caracteres específicos. Características generales, recuerda que están compartidas con el ancestro. Los embriones de una especie X, en vez de pasar a través de estadios de otros organismos adultos, se van a apartar, siempre se van a apartar en realidad cada vez más en este caso, las relaciones con el ancestro. Y la tercera es, por lo tanto, el embrión de un organismo superior nunca se parece al adulto de un animal inferior. No va a parecerse. Nunca vamos a encontrar nada que tenga que ver con eso. Nada. Entonces, él era anti-recapitulacionista, pero aún así no apoyaba mucho las ideas de Darwin. O sea que no necesariamente si uno propone algo, a veces es partidario de otra línea que podría soportarle a uno. Y hay diferencias de criterios, ¿no? Entonces, pero vean las reglas que él estableció, se cumplen totalmente y van y tiran por fuera lo que es la teoría de recapitulación. Entonces, ¿cuál era la frase muy conocida de esa teoría de recapitulación? A ver, alguien que me la diga. A ver, una frase famosa. Recuerden que utiliza las dos áreas de estudios. A ver, ¿cómo es que se llama? ¿Se les olvidó ya? ¿Tan rápido? A ver, ¿cuál es esa frase famosa? Nadie la recuerda. Nadie la recuerda. Lamentable, ¿no? A ver, entonces vamos a continuar y vamos a ver las etapas de desarrollo de un organismo. Bueno, inicia, como yo les decía, desde la formación de los gametos a través de un proceso de producción de gametos, ya sean óvulos o espermatozoides. En este proceso intervienen inicialmente mitosis y luego es un proceso de meiosis. Allí se da meiosis. A ver, entonces en meiosis el número de cromosomas se debe reducir a la mitad. Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas porque recibimos 23 de cada progenitor, ¿no? A ver, entonces, si se reduce a través de la meiosis, a ver, ¿cuántos tenemos? A ver, ¿cuántos tenemos? A ver, ¿cuántos cromosomas? El número es haploide en la reducción de los cromosomas. A ver, ¿cuántos tenemos? A ver. A ver, yo no sé si aquí yo los veo, pero pareciera que estuvieran ausentes. La gente que casi siempre está muy pendiente de esto, no veo a nadie participando. A ver, me dice si la llamada se cayó porque para poder salir de aquí, ¿no? Y volver de nuevo con otra. A ver, Profe, si tenemos, o sea, son 46, ¿no? Porque al final se reduce a la mitad cada uno. ajá, se reduce. ¿En cuánto queda? El número de cromosomas que es haploide, entonces ¿cuánto tenemos durante la formación de los gametos? A ver, ¿cuánto? Haploide genes, recuerden. ¿Cuánto es el número de cromosomas? A ver, 23. 23 cromosomas. Eso indica que no es lo que yo entrego como individuo, el producto, en este caso, los gametos, que va a estar relacionado con el sexo. En este caso,
se reduce a la mitad, pero es un juego, es como si fuese un juego. Al final son las características de mis padres, pero también lo que yo adquiero como individuo, ¿me entienden? Las características que yo estoy, esa es una suma, al final, es una mezcla, se da durante el proceso de meiosis, ahí hay algunas leyes también de la herencia, pero al final, que tiene que ver con alelos y todo eso, pero al final, mi producto, a través de los gametos, es el que yo voy a entregar, ¿verdad? Que tiene estas características específicas que es de este individuo, ¿me entendieron? Entonces allí, durante la fertilización, que es la siguiente etapa, va a haber una fusión del óvulo y el espermatozoide. La fertilización puede ser interna o externa, ya nosotros hemos visto eso y luego cerramos la clase pasada hablando de eso. Y luego de eso, cuando termina la fertilización, inicia el proceso de segmentación. O sea, que inicia una nueva etapa que es la mitosis. Segmentación, mitosis. O sea, división celular. Y se restituye el número de cromosomas. De haploide, nuevamente se convierte en este caso a diploide, que es 2N. A ver, en el nuevo individuo que vienen 2 gametos de cada progenitor, el mío y de la otra persona. Entonces, en este caso, el producto es 2N. ¿Cuántos cromosomas tiene? A ver, ¿cuántos cromosomas tiene? 36. ¿Cuántos? Parece que me aló por acá. ¿Cómo? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta, profe? Es que dije 46. Sí, es 46, exactamente. Y vuelve de nuevo. Lo que le quiero decir es que, por ejemplo, inicialmente se reduce conmigo, con mis gametos, pero nuevamente con el nuevo producto, en este caso el cigoto, vuelve a restituirse el número diploide. ¿Me entendieron? 46. Pero vienen de 2 fuentes diferentes, ¿no? Entonces aquí la segmentación, el huevo se va a dividir, vamos a ver ese proceso. Luego pasa por una etapa que le llaman gastrulación. Ahí se van a formar las capas germinales y luego una etapa de organogénesis, que es morfogénesis, y etapas de crecimiento, que ya es la última etapa, en donde los órganos aumentan de tamaño, se alcanza una longitud específica. Y vamos a ver algo de historia, ¿no? Las primeras descripciones acerca de reproducción sexual provienen de los filósofos griegos, imagínense 550, 320 antes de Cristo, y luego con, en este caso, la construcción de un equipo importante que es el microscopio. Anthony van Leeuwenhoek descubre los espermatozoides y él les llamó animálculos. Animálculos. A ver, animálculos porque él consideró que tenían, como tiene flagelo y tiene desplazamiento y tienen movimiento, él pensó que eran pequeños animales. De hecho, si ustedes se ponen a verlos, pareciera como especie de renacuajos, ¿no? O especie de un protista, ¿me entiendes? Un protozoo. Entonces él le llamó animálculos por esta locomoción que tenía y la forma, ¿no? En 1800 se inician las observaciones de lo que es la fertilización. El esperma entra al óvulo y se observó en anfibios, en peces y en conejos. Posteriormente, de 1900 en adelante, ya hay otros aportes. Se da lo que es la fertilización in vitro como una técnica. Entre 1930 y 1970 se utiliza esta técnica. Del 70 al 80 hay descubrimiento de factores involucrados en la fertilización en invertebrados. Y de 1988 se conoce, por ejemplo, algunas proteínas que están involucradas en lo que es la fertilización. En este caso se llama Isumo 1. Ahora yo les voy a pedir es que lo busquen, pero aquí ahorita mismo no. Y del 2000 en adelante hay descubrimiento de nuevas proteínas, de genes involucrados
Ya del 2020 al 21, vean aquí, por ejemplo, en mamíferos se describe la fertilización, pero ya utilizando estas moléculas de proteínas y genes que están involucrados en el proceso. Entonces, pero para contextualizar parte de la historia, hay una pregunta de cómo un cigoto se convierte en un animal. Esa pregunta se planteó durante siglos. Y en el siglo XVIII había una idea que era muy predominante, se llama la idea de, en este caso, la preformación. Fue propuesta en 1694 y era, por ejemplo, esta, usted ve en esa pequeña imagen, es un espermatozoide, pero en la región anterior tenía un pequeño hombrecillo. Este hombrecillo en miniatura, ya preformado, se le llamaba homúnculo. Homúnculo. Entonces, este homúnculo ya era, por ejemplo, producto del gameto masculino, pero también había una pequeña mujercita, en el caso de las hembras, en donde había una pequeña mujercita también en el óvulo. ¿Me entienden? Idea de preformación. Y esto surgió en 1694, es producto de un observador con una imaginación, en este caso con mucha creatividad. Utilizó un microscopio defectuoso, la óptica era muy mala en ese tiempo, y lo que él descubrió realmente, que describió erróneamente, era el acrosoma, la región del acrosoma, que es la región anterior del espermatozoide, que él describe erróneamente. Entonces, la hipótesis de preformación tenía el apoyo en ese tiempo de las ciencias, de la religión y de la filosofía del siglo XVIII. Esa teoría fue aceptada, aunque ustedes no lo crean, incluso por filósofos de esa época, y añadían más información para darle soporte. Pero con el avance de la microscopía, se comprobó que ese hombrecito era el acrosoma. Y luego de eso, esa teoría de preformación, simplemente, en este caso, la teoría contraria, que es la aceptada actualmente, se llama epigenesis. Fue propuesta desde la época de Aristóteles. Aristóteles hace 2000 años estableció que la forma de un animal emerge de un huevo que no tiene forma, no tiene un pequeño hombrecito en su región anterior. ¿Me entiendes? La teoría de epigenesis. Entonces, esa es la teoría aceptada actualmente, no es la de preformación. A ver, entonces, esas son ideas que prevalecieron por un tiempo. Recuerden que estamos hablando de un contexto y una época. Los equipos que tenían en esa época y los aportes, pero aún así no es ningún, a pesar que pareciera un atraso, de todas maneras eso también ayuda a que otros impulsen una idea nueva para reemplazar la que no logra convencer utilizando la ciencia, recuerden. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es la fertilización, es importante. Es un programa genético, incluye el genoma del cigoto y las moléculas que están directamente relacionadas con el óvulo, en este caso relacionadas con la madre. Eso determina el desarrollo de un organismo. Recuerden que el óvulo normalmente es muy grande. A ver, ¿por qué será tan grande el óvulo? El óvulo es grande, es varias veces el tamaño de un espermatozoide. De hecho, el espermatozoide queda encima de la superficie para poder interactuar, pero es demasiado pequeño. A ver, ¿por qué será que es tan grande el óvulo? Habíamos hablado que era por los nutrientes que dan como que, ay, se me fue la idea. Ajá. O sea, la compañera sí dio la respuesta correcta porque habíamos dicho que era por los nutrientes que almacena, porque el óvulo es el encargado de apenas ya tiene el esperma y el material Apenas se da genético, la fusión o fertilización allí en este la caso, ¿no? fertilización, la Ajá. fertilización ya es el que se encarga del desarrollo del De embrión. ese embrión, exactamente, de esas nuevas células que se están dividiendo y necesita tener muchos nutrientes, por eso que es del tamaño muy grande. Y el espermatozoide es muy pequeño porque lleva la información genética, pero también lleva
en este caso un flagelo que tiene muchas mitocondrias para el impulso, energía, y no necesita realmente una gran reserva de energía, sino impulsarse para poder seguir un curso hasta llegar a donde está el óvulo. Realmente no necesita esperar y lo que agota es los recursos hasta llegar allá, ¿no? Entonces, y a medida que el cigoto se va dividiendo, las células embrionarias tempranas se van volviendo diferentes. Hay una distribución desigual de los determinantes citoplasmáticos y hay unas señales con las células vecinas. Hay una comunicación a nivel intracelular. Y hay una diferencia. Estas diferencias sientan las bases de los programas de expresión génica en cada célula y los descendientes. Entonces, las moléculas, por ejemplo, las proteínas, el ARN, le llaman determinantes citoplasmáticos, porque son los que actúan a ese nivel. Las moléculas y los eventos que se dan, por ejemplo, en la interacción entre el óvulo y el espermatozoide, juegan un papel importante en cada paso. Inicialmente, a ver, vamos a preguntarle a alguien lo que conocía la gente hace 30 años de lo que era la fertilización. Alguien para ver que quiera levantar, quiera explicar lo que conocíamos de la fertilización. Que todo esto ha sido revolucionado a nivel de molecular, de la biología molecular. A ver, ¿qué se conocía de la fertilización? A ver, alguien que era lo más sencillo del mundo. A ver, alguien que quiera aportar algo muy sencillo. Nadie. Hoy están muy pasivos, ¿ah? Déjenme ver. Es que no logro entrar al chat. Ni siquiera acá. A ver. A ver, hoy sí están muy pasivos. Me quedo sorprendido. Pensé que iban a estar con ese Profe, aquí, tema. solo para recapitular la pregunta, o sea, ¿qué era lo más básico? Recapitular. Ajá, Interesante. Recapitulación. Recapitular lo utilizamos como un término. ¿qué es lo, o sea, qué era lo básico prácticamente que se conocía en cuanto a la fecundación, ¿no? Sí, Eh, dígamelo para ver cómo era. que se daba entre un organismo del sexo masculino y uno del femenino. Sí. Se daba por medio de un óvulo y un espermatozoide. Ujú. Perdeme los detalles. Oh, ahora sí, cambió la Lo que se pregunta. conocía, que era algo muy, muy sencillo. Eh, A ver, ¿alguien adicional? A ver, lo que conocíamos era, por ejemplo, una vez que el esperma con el espermatozoide va pasando, por ejemplo, por la vagina, va a pasar por diferentes barreras tanto químicas, barreras a nivel estructural, físicas, porque la idea es evitar que ellos lleguen hasta donde está el óvulo. Aquí los que van pasando son los que han sido seleccionados, los que tienen aquellas características hasta llegar al óvulo. Allí hay un filtro muy grande. Pero cuando llegaba al óvulo, normalmente lo que sabemos de aquellos libros y aquellos tiempos es que el óvulo estaba en un lugar, había bajado hasta esa posición. Luego llegan los espermatozoides, los rodean y empiezan a hacer presión, una presión sobre la superficie donde está la corona radiada y van penetrando, presionando hasta que logran penetrar uno de ellos. Eso era lo que conocíamos, algo muy, muy básico, muy sencillo. Pero actualmente esa visión totalmente ha cambiado por los nuevos hallazgos que en el área son muy recientes, van generándose mucha información. Y hay moléculas y eventos relacionados aquí que se produce. El espermatozoide lleva moléculas, el óvulo lleva unas moléculas para interacción y reconocimiento. Y los espermatozoides van a degradar y penetrar en la capa. Vamos a ver eso, la capa de protección del huevo, para llegar directamente a la membrana interna. Y las moléculas en la superficie del esperma se van a unir a unos receptores que tiene el óvulo en la superficie. Esto va a asegurar que haya reconocimiento. El espermatozoide de esta especie con el óvulo de esta especie se reconocen. No permite que otra especie pueda llevar a cabo el mismo proceso. Y también a la vez para evitar la polispermia
o la entrada de múltiples espermatozoides o núcleos espermáticos en el óvulo para evitar que todos vayan a entrar allí. No pueden entrar, nada más va a poder entrar uno y si acaso un segundo en el caso, por ejemplo, de los mellizos, ¿verdad? De los gemelos que no son idénticos. Y por ahí el caso de una mujer, yo no sé, alguien que me busque, por favor, una mujer que tuvo octillizos. Póngame la foto, por favor, de esa mujer, porque la hemos discutido en las clases durante estas semanas atrás con otros grupos. La mujer de los octillizos es una mujer que ella se realizó el procedimiento de fertilización y en este caso se producen múltiples embriones que normalmente o se dejan, en este caso, en nitrógeno, preservados, por si acaso se vuelvan a utilizar, o en este caso simplemente se desechan. Y solamente uno. Miren la mujer de los octillizos. Póngala con la panza. Ah, vean la panza. 8 niños ubicados en ese útero de esa mujer. Mírenla allí como aparece en la imagen. Entonces, ella quiso utilizar los 8 embriones que surgieron de esa fertilización in vitro, quiso utilizarlos. No quiso que ninguno se quedara fuera. Vea que los niños todos son diferentes. Y eso nos está indicando que padres diferentes también, ¿no? Entonces vean allí los octillizos. En la naturaleza no existe algo como octillizos. No van a entrar tantos espermatozoides al óvulo. Y vean que en este caso estoy mostrando un espermatozoide, estoy mostrando un óvulo. Y lo que quiero mostrar aquí, por ejemplo, es cómo estructuralmente son ellos. Y vean que en la cabeza, donde está el acrosoma, van a ocurrir, por ejemplo, una liberación de unas enzimas también, además de las proteínas, y para poder penetrar la membrana que ustedes la ven acá, y también hay unas proteínas que tiene el óvulo para reconocimiento, y luego ya comienza el proceso vean que hasta que se forme, se dé la fertilización, la fusión de los pronúcleos y se forme un nuevo embrión. Ese es el producto. Entonces vean que vamos a ver acá la forma que tiene, por ejemplo, un óvulo. Vean que tiene una estructura de protección rodeándolo. En este caso le llaman corona radiada, que está formado por cilios de protección. Luego de eso tienen un área de membrana pelúcida y luego tienen otra membrana interna que se llama membrana vitelina. Y vean aquí, él tiene, además de eso, vitelo que son los nutrientes que están almacenados allí esperando solamente, y gránulos corticales. Vamos a ver qué son gránulos corticales. Y hay varias etapas durante la fertilización. La primera etapa se llama contacto. El esperma entra en contacto con la capa gelatinosa del huevo. Eso desencadena lo que le llaman exocitosis, que es un proceso. El acrosoma, en este caso, va a liberar unas enzimas hidrolíticas para degradar, en este caso, la capa gelatinosa de la membrana del huevo, del óvulo. Y el paso número 2 es que en este caso se le llama reacción acrosómica. Esas enzimas hidrolíticas se liberan, van a hacer el agujero, como ustedes lo ven aquí, va degradando la capa de gelatina, se van a formar unos filamentos de actina que van a entrar y liberan. Entonces allí, véanlas aquí en este punto, están liberando unas moléculas de proteína que se van a unir a los receptores del óvulo que están en la superficie de la membrana del óvulo. Y en este caso, esas proteínas van a hacer la interacción para reconocimiento. Y posteriormente, en la siguiente parte, se llama contacto y fusión. Eh, entonces, allí, importante, a ver, déjenme buscar. En contacto y fusión, las membranas del espermatozoide y del óvulo van a hacer una fusión
Vean, aquí se unieron las dos y a esto se le llama cono de fertilización, a esta fusión entre los dos. Vean que aquí los gránulos corticales que están dentro del óvulo se van a liberar. Esos gránulos son organelos que tienen estas moléculas y en este caso van a actuar para desencadenar la despolarización de la membrana. Eso va a actuar como un bloqueador de la polispermia para que no se dé la entrada de múltiples espermatozoides. Entonces aquí en la siguiente etapa, la etapa de reacción cortical, ya habíamos dicho que los gránulos del huevo se van a fusionar con las membranas plasmáticas y en este caso van a haber unos receptores nuevamente, hay unas proteínas y vean que aquí ya está la entrada del pronúcleo, el pronúcleo masculino y luego de eso no vemos el pronúcleo femenino en esta imagen, pero ella en algún momento debe estar cerca porque una vez que ya los dos estén próximos uno al otro, se van a formar el uso mitótico para que se dé la mitosis. ¿Entiendes? Se dé la mitosis y la cromatina vuelve de nuevo este proceso de engrosamiento de la cromatina y luego de eso aparecen los usos mitóticos y luego de eso ya comienza la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular importante. Este mecanismo es mucho más avanzado de lo que pudiéramos nosotros conocer y se da durante la fertilización. A ver, entonces, posteriormente le llaman activación del huevo. Eh, bueno, hay un sitio específico, eso les iba a decir, hay un sitio específico en la región, hay dos polos, eso se los voy a decir ahorita mismo, pero hay un sitio específico donde los espermatozoides que rodean al óvulo, si se ubican en ese sitio, las interacciones y todo, ahí es que tienen la posibilidad de poder entrar directamente en contacto con el pronúcleo y para que ocurra, está en la región anterior. Vamos a verlo. Y en algunos grupos animales hay un pequeño orificio, se llama micrópilo. A ver, alguien que me busque una imagen de un micrópilo para verlo. El micrópilo se encuentra en cefalópodos, se encuentra en peces teleósteos y se encuentra en insectos. Micrópilo, póngame una micrografía electrónica del micrópilo para saber en la superficie del óvulo ese pequeño orificio es por donde penetra el espermatozoide. Allí él libera, se comunica a través de las moléculas con el óvulo, pero una vez que ya ese orificio le permite la entrada, él va a poder entrar por allí, por el micrópilo. A ver, alguien que me ponga una micrografía electrónica para conocer el micrópilo, lo conozcamos todos. A ver, vamos entonces, una vez que se da la fertilización, a ver, ¿alguien lo encontró? A ver, déjenme ver, es que aquí sí me cuesta llegar hasta la imagen. Perfecto. Ese es el micrópilo, Aquiles, muy bien. Entonces vean que ese es el pequeño orificio, está en esta región del huevo, o sea, del óvulo, y es para que puedan entrar directamente el espermatozoide por allí. Entonces, a ver, pero una vez que se da la fertilización, hay unas combinaciones de los juegos de cromosomas de ambos individuos que vienen con los dos gametos. Y en este caso, después los eventos de fecundación, después de la fecundación, inicia reacciones a nivel metabólico. Eso determina, por ejemplo, hay una aparición, se activa el óvulo y aquí desencadena la activación del huevo. Se ha encontrado que el calcio está en altas concentraciones va a desencadenar que el huevo, en este caso el cigoto, se active
inicia el proceso de mitosis. De mitosis que vamos a verlo ahora. Lo que iba a decir que es importante. Si no se activa y no hay calcio, simplemente no se va a dar. No va a estar preparado para poder iniciar la segmentación. Entonces, los estudios han mostrado, por ejemplo, que cuando se inyecta calcio en un óvulo no fertilizado, va a activar el metabolismo del óvulo, a pesar de que haya ausencia de espermatozoides. No necesariamente presencia, porque estamos utilizando la molécula que desencadena que se prepare el óvulo. Y los investigadores concluyeron que el aumento en las concentraciones de calcio, a ver, el calcio, ¿en qué otro tejido se encuentra? ¿En qué tejido se encuentra? Que lo hemos escuchado mucho y dice, no, que calcio. Sí, que calcio, En el más o tejido menos. óseo, profe. Sí, pero también una función que determina en un tejido que es específico, que tiene que ver con una función, a ver, y si me ven a mí aquí, yo estoy haciendo un ejercicio ahorita mismo, a ver, ¿qué será eso que estoy haciendo acá? ¿Será que algo me dio y estoy haciendo la chiripiolca? ¿Alguien sabe lo que es chiripiolca? Ahora que está de moda la Eh, serie del Chespirito. A Por ver, aquel ¿qué estoy enganchado. haciendo? ¿Cómo? Estirándose todas las articulaciones. Sí, pero muscular. A nivel muscular, ¿qué se produce allá para la contracción muscular? movimiento. No. ¿Qué? O sea, ¿qué iones están involucrados? Ah, el calcio, El calcio también. también. El calcio. Recuerden los filamentos de actina y miosina, y el calcio está involucrado. Entonces, también vean que el calcio está involucrado acá para la activación del cigoto. Entonces, vamos a ver lo que es un huevo, un cigoto. A ver, miren la estructura del huevo. Tiene dos regiones, un polo animal que se abrevia como PA y un polo vegetal que se abrevia como PV. Hay un eje polar que recorre toda esa área a nivel vertical, y hay un punto de penetración que puede ser donde está el micrópilo o en la región del polo animal, ¿me entendieron? De penetración del espermatozoide. Él va a entrar, no va a entrar por el polo vegetal. Y aquí está el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino, y todo lo demás que está en el citoplasma es vitelo. Vitelo para nutrir al embrión. Vea que tiene una gran cantidad, puede variar las cantidades de vitelo, pero estas regiones a donde se van a dar esas estructuras se llama, este esquema que está aquí abajo, vea que aquí dice animal, vegetal, ventral, dorsal, y vean que hay unas regiones, dice epidermis, está en color celeste, sistema nervioso. En esa sección de aquí se va a producir esas estructuras cuando se forme la capa germinal correspondiente. En esta región del medio, que se llama zona marginal, vean que se forman los riñones, los somitas, el corazón, y en esta región de allí se va a formar otras tantas estructuras, los órganos internos como intestino, y esta capa se llama endodermo. Entonces, esto se llama mapa del destino. Mapa del destino, no se les olvide, mapa del destino. A ver, vamos a ver los tipos de huevos según la cantidad de vitelo. Vean aquí nuevamente, el amarillo siempre se usa para representar al vitelo. Está en el polo vegetal. Y vean que la cantidad aumenta de abajo hacia arriba, disminuye arriba en el polo animal. Y hay varios tipos de huevo. Está el huevo isolecito, mesolecito, telolecito y el huevo centrolecito. Entonces, eso depende. Los isolecitos tienen un arreglo. Vean que los puntitos amarillos son como pequeños paquetes de vitelo que están distribuidos por todo el citoplasma. ¿Me entendieron? Y es típico de quinodermos, moluscos y mamíferos. Huevo isolecito. Huevo mesolecito está ocupando en el polo vegetal, o está ocupando el vitelo, una región. Es una cantidad moderada de vitelo. El telolecito tiene una cantidad de vitelo muy grande, muy concentrada. El anterior era anfibios, mesolecitos anfibios. Telolecito es muy concentrado. A ver, ¿qué porcentaje ustedes tendrían que darle de vitelo? A ver, un porcentaje. A ver,
Hasta el 100%. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? A ver, no se demoren con eso. ¿Cuánto tiene? De vitelo. Nadie. Nadie me puede decir. No sé qué les ha pasado. O se durmieron ya a esta hora o algo pasó con ustedes. Profe, eso es un aproximado como cuánto, 25%, Uy, yo estoy 30%. hablando de este telolecito. Mire eso. ¿Cuánto ocupa el amarillo? El vitelo. Mire eso. 25%. 85%. ¿Cuánto? 15%, 20%. Ah, no, No, eso es eso es más. muy Ah, el de abajo. poco. Muy El de poco. abajo sí Estoy tiene que ser hablando del como. amarillo. El a- 85%. ¿Cuánto? 85%. Sí, podría ser 85, 90, más o menos. O sea que hay una gran cantidad de Sí. vitelo. Vean la región del polo animal, está aquí arriba y se encuentra en aves, reptiles y peces, ese tipo de huevo. Y el huevo centrolecito que está rodeando al núcleo de esa primera, de ese cigoto, el núcleo directamente de esa célula, es un paquete, es una masa central de vitelo, está en esa región. Por eso se llama centrolecito, porque está ocupando en eso. Y vamos a ver lo que es la segmentación como tal, que es la mitosis, recuerden, es división celular. Entonces el cigoto se va a dividir repetidamente para convertirse en diferentes células. A estas células en adelante se les va a llamar blastómeros. ¿Me entendieron? Blastómeros. Cada una de esas células que se van formando producto de la división se le van a llamar blastómeros. Y hay un reloj ordenador que se le llama factor promotor de la fase de maduración. Eso induce la célula a que se inicie la mitosis. O sea, además de la activación con calcio, hay un factor específico, es como un reloj para que empiece la secuencia. Y la segmentación, las etapas de división celular rápida, se va a dividir el citoplasma de un óvulo fertilizado, se van a formar nuevas células y el patrón y tipo de segmentación siempre va a depender de la cantidad de vitelo. El vitelo es una mezcla de proteínas, fosfolípidos y grasa para nutrir al embrión. La cantidad y la distribución del vitelo varía entre las especies. En mamíferos, por ejemplo, huevos con poco vitelo. Por eso que los mamíferos tenemos la placenta. Para terminar de desarrollar el embrión, la madre tiene que alimentarlo a través de la placenta. La distribución del vitelo en el huevo puede ser uniforme o puede ser desigual. Vamos a ver esto cómo influye en la formación del huevo. Y hay dos grandes tipos de segmentación, cuando es total, porque se divide totalmente, o cuando es parcial. Vamos a ver por qué es una y por qué es la otra. Cuando es igual, cuando son del mismo tamaño los blastómeros, y cuando es desigual porque hay unos que son grandes y otros son pequeños. Vamos a ver eso también. Y luego hay otra, aquí dentro de la terminología hay otras cosas que hay que saber. No voy a ahondar en eso porque estas son las que necesitamos, pero lo que necesito es que ustedes entiendan lo que son los planos. A ver, planos es geometría. Geometría, recuerden, planos es cuando trazo una línea en un eje y en este caso, por ejemplo, si tomo el cigoto y voy desde la región del polo animal al polo vegetal en el centro, este plano se llama meridional. Meridional por los meridianos, ¿recuerdan? Y si trazo múltiples planos, pero ya no está en el centro, se le llaman planos verticales. Planos verticales cuando se trazan así vertical, pero ya no es el del medio. Y los planos transversos, por ejemplo, hay un plano en el eje central horizontalmente, se llama plano ecuatorial, porque se parece al planeta Tierra, recuerden. Es más o menos una circunferencia, el óvulo, el cigoto. Y aquí los múltiples planos que ya no están en el centro horizontalmente se llaman planos transversos. Planos transversos. A ver, entonces vamos a ver los dos grandes tipos de segmentación. Segmentación holoblástica, segmentación meroblástica se le llama. Y vamos a ver por qué según el tipo de huevo. A ver, cuando es igual, se divide, por ejemplo, en huevo y solecito se divide
totalmente meridionalmente, recuerda, meridionalmente, y se forman 4 blastómeros, por ejemplo. Es igual porque los blastómeros, que son las células, recuerden, son del mismo tamaño, son del mismo tamaño. Es desigual cuando en el huevo mesolecito, que aquel huevo que tenía, recuerden, tenía vitelo, que ocupaba como un 20%. En este caso se van a formar 2 blastómeros grandes y 2 blastómeros pequeños. A esos blastómeros pequeños se les llama micrómeros y a los grandes le llaman macrómeros. O sea que tienen un nombre también. Y esto es para la segmentación holoblástica, es completa, ¿me entienden? Es completa. Y la segmentación meroblástica es parcial, porque para el huevo telolecito o centrolecito solamente se va a dar en una región y no se va a dividir completamente el plano, no hay un corte, no hay una división, solamente se divide en la superficie y aquí comparten el huevo que tiene mucho vitelo, por ejemplo, en telolecito, ¿cuánto era que tenía? Que usted dijo, 85%. 85%. Entonces aquí, esos son los dos grandes tipos de segmentación, de división del cigoto. Y vamos a ver que hay modelos también dentro de los tipos de segmentación holoblástica, por ejemplo, holoblástica radial, porque aquí, por ejemplo, si yo trazo esta línea, vean esto aquí, radial, vean que aquí este es el plano meridional y este rojo, ¿qué sería? ¿Están viendo mi manito arriba? El meridional, ¿qué sería? Digo, el rojo, ¿qué sería? Esta flecha roja, ¿qué sería? Ahí hay un plano. ¿Cómo se llama ese plano en el centro? Horizontal. A ver, a ver. No es transversal. Sí, es transversal, pero ¿cómo se le llama cuando está en el Ecuatorial, mismo? plano Ecuatorial, ecuatorial. plano ecuatorial. Y vean aquí, por ejemplo, vean los usos mitóticos. Y la primera división que se da es a nivel meridional. Vean que aquí ocurrió meridionalmente las dos primeras blastómeros, se dividieron y luego ocurrió ecuatorialmente. En esta región vean los usos mitóticos cómo están ubicados. Para dividirlos a la mitad, vean que hay un color celeste y un color amarillo y otro color rojo. Eso va a indicar que en esa posición se van a formar inicialmente, una vez que las células son iguales en la distribución de vitelo y todo, en los blastómeros. Entonces allí va a llegar un momento que vamos a encontrar células que se producen muy pequeñas y células de mayor tamaño y unas muy pequeñas que están hacia el polo vegetal. Por ejemplo, micrómeros muy pequeñas, macrómeros más grandes en amarillo y las celestes son los mesómeros. Es un tercer juego de blastómero por el tamaño. Y vean que se forma una masa de células, en este caso la segmentación holoblástica radial, radial. Y la distribución, aquí la división va a ocurrir en plano meridional primero y luego va a ocurrir transversalmente en la región, va a ser perpendicular. Entonces aquí hay otros tipos de segmentación holoblástica espiral, porque aquí inicialmente es meridional, luego de eso va a ser ecuatorial, pero vean que el arreglo en que se va colocando, por ejemplo, los blastómeros de mayor tamaño, se van a producir unos blastómeros de menor tamaño, van a quedar entre los grandes y una vez que se van acumulando, se van colocando allí, ellos van a girar en espiral. ¿Ustedes recuerdan la espiral que utilizan incluso hay como una especie de juguete que usan los niños que tiene una espiral que uno le da vuelta, es como un cartoncillo que lo utilizan en las terapias esas de hipnosis, que usted ve una espiral y va dando vueltas y vueltas. Bueno, es por la posición allí que va tomando esos blastómeros. Esta es holoblástica en espiral. Y esta rotacional, que es el típico caso de los mamíferos. Vamos a ver. Primero se da meridional en esta posición, el el primer plano. Luego se va a dar un segundo plano, va a ser meridional también, pero esta región de aquí que se dividió se va a dividir en un segundo plano, pero es ecuatorial. Entonces va a ocurrir una cantidad, por ejemplo, blastómeros que se van agregando,
Luego ellos se van a compactar. Hay un proceso que se llama compactación que se da solamente en mamíferos. Y allí la célula, vean cómo el embrión, el cigoto vean, se forma como una masa irregular, ¿verdad? No pueden verla definida. Eso se llama adhesión y está relacionado con el proceso que se va a llevar a cabo en adelante. Pero vean que aquí, por ejemplo, holoblástica, yo les puse los tipos de nuevo para recordarlo. Está el radial, vean el resultado final, y el grupo de animales en que se encuentran. Esto es importante que ustedes lo conozcan. La espiral, que está en anélidos, moluscos, gusanos planos, vean aquí en esta región el producto final. Bilateral, no lo vimos. Aquí se da para los tunicados. Y rotacional, que están los mamíferos, los nemátodos, vean el producto final. Entonces, ese es tipo de segmentación holoblástica, las variaciones según el tipo de huevo, Y vamos a ver en meroblástica, que les dije que solamente se da en la superficie. Aquí es que se divide y aquí se va a dar en el polo animal esas divisiones. Y vean este tipo de huevo. Recuerden cómo les dije que se llamaba ese huevo que tiene mucho vitelo. A ver, el que tiene mucho vitelo, ¿cómo es que se llamaba? A ver, de los 4 tipos de huevo, ¿cómo se llamaba ese? Recuerden que hay isolecito, mesolecito, telolecito y Lecito, centrolecito. profe. ¿Cómo? Te lo lecito. Telolecito, exactamente. Entonces, en meroblástica, además de eso, puede ocurrir varias cosas. Esta bilateral, vean que ocurre como especie de un surco de escisión, porque como él no se divide totalmente, aquí sí se forma como unos surcos y hay uno meridional y uno transversal. Y vean que luego ocurre como un mosaico, como los mosaicos que conocemos. Y discoidal, vamos a ver un ejemplo de discoidal. Y el de los insectos que ocurre en el centro, como es centrolecito el huevo, ocurre en el centro, luego se producen muchos núcleos, muchos blastómeros, y luego se van a las periferias y van a formar una estructura, un huevo muy alargado. Y vean aquí, por ejemplo, en este caso, se va tapizando toda la periferia. Entonces, este es el típico caso de los insectos, el huevo de insectos. Y el huevo, normalmente, por ejemplo, el ejemplo de meroblástica discoidal lo podemos encontrar en el huevo de gallina, el huevo de ave. Y aquí vean, aquí, por ejemplo, el área donde ha ocurrido la segmentación. Si agarráramos un segmento cortado, podríamos ver lo siguiente. Podríamos ver las capas de células que vean que superficialmente hay varias capas de diferentes tamaños. Está la número 2 y a los lados se expandió para la número 1. Vean aquí todas las células que van surgiendo y hay un espacio. Este espacio, como lo estamos viendo en esta vista, no se ve totalmente, pero eso forma un anillo, un disco. Vean, bueno, este es un anillo que yo tengo en la mano, a lo mejor no lo logran ver, que está cerca de mi lente, pero el anillo, vean que tiene un espacio y arriba tiene una superficie donde se están dividiendo. Y vean en este caso, bueno, no lo tengo en la foto, pero ocurriría algo como esto. Si yo lo viera en una vista dorsal, voy a ver esta región en forma de disco. Y como tiene un espacio, se llama discoidal. Discoidal y es típico de huevos de aves, peces, reptiles. Y vamos entonces a las etapas de segmentación, que aquí en este caso son varias etapas. Y yo, para no saturarlos más, yo creo que voy a detenerme justo en esta etapa. Aquí las primeras divisiones van a formar, por ejemplo, 8 células. Eso va a ser variable dependiendo de los grupos. Y luego de eso va a formarse una primera etapa de células, un agregado de células. Aquí no está, pero ella se llama mórula. Mórula. Y luego de eso se va a formar la blástula. Vamos a ver la diferencia entre blástula, gástrula y por qué se les llama así. Entonces vamos a dejarlo para la siguiente clase porque la cosa se va poniendo más pesada y a lo mejor ya ustedes también están un poco saturados
Y a lo mejor Darlene ya está dormida ahí donde está porque ha escuchado solamente una clase. Habla, habla, habla. Darlene está dormida. Parece que sí. Parece que sí. No, pues aquí estoy, no me dejaba activar el micrófono. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno, muy bien. A ver, Darlenis, de la clase, dígame algo de la teoría de recapitulación. A ver, con su frase más famosa. ¿Cuál es la frase? A ver, Darlenis. Recapitulación. Teoría de recapitulación. Ay, profe, si le soy sincera, no me acuerdo. A ver, ¿alguien recuerda esa frase muy famosa? A ver, ¿alguien lo recuerda? Aquiles, ¿usted recuerda esa frase? Profe, la ontogenia recapitula la filogenia. Exactamente, esa es la frase más famosa, porque era una combinación de dos cosas a la vez. Quería decir, por ejemplo, se repite algunas etapas, las etapas de adultos inferiores se repiten en las etapas hasta llegar a un adulto superior. En el caso, por ejemplo, del pollo, debería pasar por etapas, según esa idea o esa teoría, por etapas intermedias donde van a encontrar un adulto de invertebrados hasta llegar a adultos vertebrados, hasta llegar al pollo. Entonces, y a ver, ¿quién fue el que se fue en contra de esos, que era antirrecapitulacionista y estableció tres principios con una ley? ¿Cuáles eran? ¿Quién era ese señor? A ver, ¿cómo se llamaba ese señor? A ver, era apellido Von o Fon. A ver, Ernst von Baer. Von Baer, exactamente, Von Baer. Y él fue recapitulacionista. A ver, esa, eh, esa teoría o esa hipótesis que tenía que ver con un pequeño hombrecillo que estaba en el espermatozoide, en la región anterior. ¿Cómo se llamaba ese hombrecillo? No, homúnculo. 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 Y Leeuwenhoek, ¿cómo le llamó a los primeros espermatozoides que él describió? A ver, ¿cómo le llamó? Porque él tenía, Animálculo. animálculo. Perfecto. Ajá, están despiertos. Qué bueno, ¿ah? Yo creo que si les hiciera el examen lo pasarían bien, porque están despiertos. A ver, entonces, pero posteriormente se supo que ese hombrecillo que estaba transformado en ese gameto, en el espermatozoide, ¿qué era? A ver, ¿qué era esa región donde estaba el hombrecillo? Que él cometió un error al hacer las observaciones. ¿Qué era? A ver, ¿qué región era? ¿El equivalente a qué región es el espermatozoide? Allison. A ver, Allison, le estoy dando tiempo para que abra micrófono. Bueno, Allison a la 1, a las 2, a las 3. A ver, Emanuel, esa región, ¿cómo se le llamaba? Donde estaba el espermatozoide en esa región anterior, ¿cómo se le llamaba? A ver, Emanuel. A ver, nada. A ver, tiene un nombre esa región. A ver, Micrófilo. no, micrófilo es el pequeño Profe, no orificio. se me activó el micrófono. ¿Podría repetir la pregunta? Estoy preguntando que a donde inicialmente alguien se imaginó que había un hombrecillo en el espermatozoide, ¿cómo se le llama actualmente a esa región? O sea, que después con la microscopía electrónica, la microscopía se descubre que no había ningún hombrecillo allí. ¿Cómo se le llama a esa región? Esa región anterior. A ver, es simple. Núcleo. No, es simple. Esa región tiene un nombre específico. Recuerden que el flagelo tiene el Cabeza. flagelo. Sí, pero eso tiene otro nombre. Acrosoma.
Recuerden, acrosoma, acrosoma. A ver, entonces allí, la fertilización es un proceso que es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos. De las interacciones, el espermatozoide tiene una serie de proteínas que él libera para interacción. Hay unos receptores en la membrana del núcleo, del óvulo que captan la señal y hay reconocimiento entre los dos. Evita que un espermatozoide de otra especie fecunde esa especie que no es. Y además de eso evita la polispermia, o sea que solamente apenas se activa el mecanismo, se va a activar otros mecanismos allí, los gránulos corticales que se liberan y se bloquea la polispermia. Y hay dos grandes tipos de segmentación, alguien que me los diga, dos grandes tipos de segmentación, que es división mitótica. Meridional. No, de Ah, segmentación. Esos son los planos para sí, poder sí, sí, hacer el sí. corte. A ver, ¿cómo se llaman? Dos grandes tipos de segmentación. A ver, Holoblástica y meroblástica. exactamente, holoblástica, meroblástica. Y los planos son importantes porque ahí sabemos. A ver, holoblástica, Stephanie. Holoblástica, ¿cómo se dividen? Recuerden que las células se le llaman, ¿cómo se le llaman a las células? ¿Cómo se le llaman a esas células que van dividiéndose? Nuevas células que van apareciendo. A ver, se le llaman blastómeros. Blastómeros. Stephanie, en holoblástica, ¿qué significa? ¿Cómo son los blastómeros? A ver, la división, ¿cómo es? Isolecística. No, esos son los tipos de huevo. Esos son Ah, los tipos de vale. huevo. Yo estoy diciendo que cómo es la división. La división es completa, parcial. ¿Cómo es la división? La división es completa en holoblástica y parcial en meroblástica. Meroblástica, porque va solamente en la superficie. Ahí es que va en el polo animal. En el polo animal. Entonces, bueno, yo creo que por aquí déjenme bajar la clase. Cada vez hay como menos gente, ¿no? Que hay gente que se han tenido que retirar porque tienen problemas de horario y otras cosas. Ahora hay 17. Esperemos a que de aquí a octubre no siga reduciéndose el número. A ver, entonces quedamos por aquí. Es un evento interesante, ¿no les pareció? Lo que es la biología del desarrollo, la embriogénesis. ¿No les pareció que era interesante? Demasiado, profe. Bastante interesante, ¿verdad? Sí, uno aprende muchísimo con esto. Y hay que tener mucho conocimiento, hay que aprender mucho de biología molecular para que entiendan bien estos mecanismos. Entonces ahora, bueno, quedamos por aquí. Nos estamos viendo en la clase del jueves a las 6:55. 6:55 la clase del jueves. Así que nos estamos viendo. Recuerden, yo les voy a estar subiendo información al Classroom para que puedan revisarla. Aquellos que son estudiosos, que les gusta estudiar con tiempo, voy a seguir subiendo información por allá. Así que nos estamos viendo el jueves. Que la pasen bien. Recuerden lo que les corresponde el artículo para ese día. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo no? Nos estamos viendo. Chao. Buenas noches, profesor. ¿Cómo no? Buenas noches a Profe, disculpa, todos. antes de